del Señor Jesús. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Tiempo de meditar, tiempo de leer la palabra de Dios, tiempo de orar. Es un tiempo muy especial para nosotros, por lo que estamos viviendo. Los invito a que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo. Vamos a ver esta carta, 2 Timoteo. Es una carta muy especial, una carta que tiene un contenido muy profundo. ¿Por qué digo que es una carta muy especial? Porque es un hombre que escribe, que es Pablo, escribe a Timoteo y le escribe en un momento muy especial, porque Pablo ya sabe que tiene poco tiempo de vida, pero no porque tenga una enfermedad, no porque esté en terapia, sino que sabe que su tiempo está condenado y saben que va a morir. Como dice en el capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y cuando leía esta carta, realmente es muy, muy profunda, porque se la escribe a alguien también muy especial, que Pablo lo quería mucho. Pablo lo tenía a Timoteo como el hijo espiritual. Y le está escribiendo, o más bien le habla y le escribe con el corazón. Pablo era el mentor de Timoteo y le dice sus últimas palabras y de alguna manera le está dejando, con esta carta, le está dejando la antorcha o el legado porque tiene poco tiempo de vida. Y Pablo lo trata como hijo, por eso digo que es especial, porque le está hablando con el corazón a su hijo espiritual. Dice ahí en el capítulo 1, verso 2, dice, amado hijo. Es una expresión de corazón. También lo expresa en el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío. Son expresiones de alguien que lo quiere mucho. Y Pablo quiere ver a su hijo espiritual. Lo quiere ver y le dice en el verso 4, le dice, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Seguramente ¿por qué escribe esto Pablo? Porque seguramente en algún momento se despidieron. Una despedida con sentimiento y que seguramente han estado llorando los dos. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Un hombre que está escribiendo realmente sus últimas palabras a alguien que quiere. Por eso es interesante, por eso que es importante leer esta carta. Y yo la he leído varias veces, toda, y me llena de gozo. Y cada vez que la leo siempre encontrás cosas, pero no me quiero detener en muchos comentarios, sino simplemente lo que le pide Pablo a Timoteo. Primero le piden, como dice en el verso 8, que sea testigo de Cristo y que no se avergüence. En el capítulo 2, verso 3, le pide también que sea un soldado, ser soldado de Jesucristo. Y cuando habla de ser soldado, dice, fíjense lo que dice el verso 3 del capítulo 2,
tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero le dice que no se avergüence de dar testimonio, pero ahora le dice que lo aconseja, como dice el verso 6 del capítulo 1, por la cual te aconsejo. Y ahí comienza Pablo a detallar ciertas cosas que son muy importantes, que no solamente eran importantes para Timoteo, sino que creo que son importantes para cada uno de nosotros. Y cuando ahí, volviendo al capítulo 2, verso 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué significa ser soldado? Ser soldado significa ir adelante, ir a la guerra, luchar y estar preparado. Y un soldado necesita un arma. Y ustedes saben cuál es el arma que tenemos cada uno de nosotros, que es la espada, la palabra de Dios. Cuando también lo aconseja de que tiene que ser un obrero aprobado en el capítulo 2, verso 15, que dice, procura con diligencia, diligencia significa estar presente, apurado, presentarse aprobado delante de Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que tiene que andar correctamente, que no haya cosas que le impidan avanzar. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 1, también lo aconseja Pablo. Fíjense que son cosas que hoy estamos viviendo. Dice en el capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber que en los postreros tiempos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Por ahí podemos, y acá Pablo empieza a entrar en detalle, que vendrán hombres amadores de sí mismos, y así empieza la lista. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Y tal vez hoy estamos viviendo tiempos difíciles de esta pandemia que estamos sufriendo, de las cosas que estamos viviendo, y que tenemos que estar encerrados, y que tenemos que cuidarnos, tiempos difíciles. Pablo le sigue diciendo, yo estoy dando un repaso así nomás por arriba, y después nos vamos a detener en una parte que me impactó mucho. Y por último, él le dice, el verso 4 del 1 al 2, el capítulo 4, verso del 1 al 2, le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le pide que aproveche el tiempo. Y creo que nos habla a cada uno de nosotros también. Que aprovechemos el tiempo de hablar del Señor. Pero me quedo con el pasaje. Son 4 pasajes, 4 versículos, que es el del capítulo 3, verso 14 al 17. Y quiero que lo podamos leer, hermanos. Que dice así, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me detuve en estos pasajes porque realmente me impactaron y empecé a rebuscar y a profundizar un poquito más. Primero dice, pero persiste. ¿Qué significa persistir? Es mantenerse firme o constante. Entonces Pablo le dice que tiene que estar firme. Y creo que nos dice a cada uno de nosotros también.
que debemos mantenernos firmes o constantes, firmes en la fe, constante en la oración. Es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo desde el fondo de su corazón. Y creo que hoy también Dios nos está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Dice, persistes tú en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendió Pablo? ¿Qué aprendió Timoteo? Aprendió de su abuela, de su mamá. Pero nosotros, ¿qué enseñanza sacamos de acá? ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Hemos aprendido la gracia de Dios. Hemos aprendido que Dios nos ama. Hemos aprendido que Dios envió lo mejor del cielo a este mundo para cada uno de nosotros, para que muera por cada uno de nosotros. Hemos aprendido que Jesucristo nos llevó nuestros pecados hasta la cruz. Hemos aprendido el amor de Dios. Estamos aprendiendo el amor de Dios. Entonces, dice, y te persuadiste. ¿Qué significa persuadir? Llegar a saber o creer algo con certeza. Creer algo con certeza. Entonces dice, y con certeza sabiendo de quién has aprendido. Dice, y el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, si nuestra fe se debilita, porque acá Pablo le está diciendo que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, y acá no está hablando de la salvación de su alma, está hablando de la salvación de ser salvo de caer, salvo de bajar la guardia, salvo de que nuestra fe decaiga. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nos manda a que este libro precioso que tenemos, seamos constantes en leerlo y estudiarlo. Ahora, avanzamos un poquito más y dice, toda la escritura, toda. Muchas veces decimos, no, pero este es yo tomo del Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice, acá dice Pablo, dice todas las escrituras, todas. Y fíjense lo que dice Pedro también, en segunda Pedro capítulo 1. Acompáñenme. En primera Pedro capítulo 1, segunda Pedro capítulo 1, verso 21. 20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá no solamente Pablo habla de lo que es la Escritura, sino Pedro también. Avanzamos. Y dice, es inspirada por Dios. Y acá encuentro, hermanos, que me gustaría que miremos juntos 4 palabras que dicen para, en el verso 16. 4 palabras que dicen para. Entonces dice, útil para. Vamos con la primera, enseñar. Acompáñenme a Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Verso 17.
Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y después tenemos también Jeremías, que eso ya lo hemos visto, Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces acá encontramos que la primera palabra que la palabra de Dios es útil para enseñar y nos enseña a usted y a mí. La segunda palabra dice que la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué significa? Significa nos amonesta por nuestras conductas. Y ahí vamos a 1 Corintios, capítulo 4, Primera Corintios, capítulo 4, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Siempre me gustó la expresión que tiene Pablo, la expresión con mucho amor, como hijos míos amados, que Él nos amonesta. Y en Hechos, capítulo 20, ahí nomás, cerquita, 20, 31, que dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces acá también encontramos que la palabra de Dios nos amonesta, nos amonesta por nuestras conductas, nos hace vibrar, nos hace reflexionar. La tercera palabra, que la palabra de Dios es útil para corregir. ¿Y qué es lo que corrige? Corrige lo que está errado. Y acá, hermanos, vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 16. Capítulo 16, verso 6. Fíjense lo que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. El verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué interesante, cuánta enseñanza que dice con misericordia, sería con amor, con gracia. Dice, y verdad, la palabra de Dios es la verdad, se corrige el pecado. Ahí en Proverbio capítulo 23, verso 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y el 29, Proverbio 29, 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, la palabra de Dios es útil para corregir. Pero también en la cuarta palabra que hemos leído, que la palabra de Dios es útil para instruir. ¿Qué significa instruir? Significa que te perfecciona en la enseñanza. Y acompáñenme en Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, verso 26. Dice así la palabra de Dios: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Es interesante cuando uno empieza
a escarbar en este libro precioso. Y cuánta enseñanza, cómo nos habla el Señor con todo esto. Ahora, la palabra de Dios entonces vimos que es útil para instruir. Ahora fíjense, volviendo otra vez a 2 Timoteo, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si bien podemos hablar de este pasaje, en cómo está escrito, pero yo me fui a la traducción del lenguaje actual. Y fíjense lo que dice el verso 17. Dice, de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Cuánto para meditar, hermanos? Entonces, leo nuevamente, de ese modo, los servidores de Dios están completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Cuando entendemos lo que significa la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, el Señor nos entrena y nos prepara para hacer el bien, para que podamos entender mejor este pasaje. Porque a veces nos quedamos, lo leemos y hasta tal vez lo sabemos de memoria, pero no alcanzamos a indagar, a entender bien cuál es la enseñanza que cada uno de nosotros necesitamos o para entender realmente la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, creo que hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra y nos dice que este libro bendito nos quiere preparar, nos quiere entrenar, que estemos entrenados, como dice acá, estemos completamente entrenados. Significa que estamos ejercitando. Es cuando uno hace ejercicio. A medida que va haciendo ejercicio, va avanzando en el ejercicio y las cosas van saliendo mejores. Y lo mismo pasa cuando estudiamos la palabra de Dios. Nos vamos preparando, vamos estudiando y cada vez nos va a salir mejor. Vamos a ir aprendiendo más. Pero dice, entrenados y preparados. Significa preparados. Significa que estamos viviendo lo que estamos sabiendo. Ahora, y por último, hermanos, le leo otro versículo. Como dije anteriormente, esta es una carta muy especial, una carta hermosa, una carta con profundidad y una carta que está escrita, creo, con la sangre del corazón de Pablo. Y fíjense lo que le dice a Timoteo Pablo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y hermanos, cuando yo leía esto, creo que el Señor también me dice a mí, y creo que te lo dice a vos también, que debemos de considerar lo que hemos leído, considerar lo que Pablo dice, y quiera Dios que el Señor nos dé entendimiento en todo para comprender su divina voluntad. Hermanos queridos, creo que el Señor habla a nuestra vida, nos lleva a reflexionar, a pensar. Y los invito a que sigamos leyendo esta carta, porque es una carta muy especial. A mí personalmente me encantó, me encanta. Antes siempre leía por separado, pero esta vuelta la empecé a leer varias veces, toda completa, y realmente impacta.
Y uno se da cuenta que Pablo estaba hablando con el corazón. Y quiera Dios que en esta noche, hermanos, podamos aplicar este versículo. Considera lo que digo, que el Señor dé entendimiento en todo. Que la gloria sea para nuestro Dios. Amén.